acá en Brasil se está hablando de un tema que se llama antropofisiología. ¿En qué consiste? Donde, primero, estamos hablando que son personas que están trabajando las distorsiones vocales, ¿sí? Los ruidos, el death growl, el black, death metal, todas esas cosas. Y donde aparecen muchos de esos sonidos ya estaban en las culturas del mundo. Por ejemplo, el sonido armónico en tuba. El growl lo hacen, me parece escucharlo en los monjes tibetanos, cuando hacen el om, que hacen está ahí. Claro, hay un growl, o por ejemplo, cuando escuchas el cierto canto armónico muy tuanga, sí, de el canto búlgaro, por ejemplo, o el kulning, bueno, no tengo la voz de soprano. No eres mongol para hacer eso. No. Pero o el kulning de las montañas en Suecia, ¿cierto? Sí. O ciertas distorsiones del canto, por ejemplo, de los cantos africanos. Sí. Entonces, el trabajo que están planteando ellos en serio, es muy interesante porque apenas nos están compartiendo el tema. En Italia se hizo hace poco, no sé si te has enterado, estuvo haciendo Alejandro Saurín, no sé si lo conoces, es un pedagogo muy bueno italiano, estuvo haciendo una investigación sobre efectos vocales, hizo investigación sobre el growl, investigación sobre el scream, sobre el rattle y sobre el whistle. Y se dio cuenta, por ejemplo, que en el growl lo que está pasando realmente es que las cuerdas vocales están relajadas, por eso nos hacen daño, y es soplar sobre esa relajación. Y eso provoca el sin hacerte daño. Pero también se vio algo muy... Eso es. Pero también se vio algo muy curioso que no se había visto, que es que en el sonido, por ejemplo, de Armstrong, del rattle, que es lo de I don't want the food, los aritenoides se montan entre ellos. Y ese movimiento se ve y es muy curioso, porque es como si fueran bastones y se enganchan uno sobre el otro, y dices, aquí hay más ellos cosas que nos han contado. Sí, ellos le llaman growling. Growling es lo que hace Louis Armstrong. Lo que pasa es que lo diferencian en... Sí, cuando... growl y growling. Una cosa es growl y otra cosa es growling. Entonces, primero nosotros somos 10% genéticos y 90% epigenéticos. Epigenéticos es que nosotros en la alimentación, el ambiente, el tema psicológico, el entorno social, cultural, nos van formando. Entonces, por ejemplo, muchos de esos sonidos que hoy se están viendo como, uy, tan raros porque no tienen nada que ver con el canto lírico, de lo que no lo son. Que está estudiando en este caso, no lo son. De hecho, en el propio canto de las culturas de Sudamérica, ves cosas o de Latinoamérica en general, ves cosas que dices, si es que hacen efectos vocales muy bestias y no parece que se hagan daño. Mira, hay una cosa que es muy interesante respecto al entrenamiento de la voz. Una cosa es la rehabilitación de llevar, que más o menos entendemos que es una voz normal, ¿sí? Entonces, si una persona, esa es la línea normal. Una persona tiene problemas, está por debajo, se rehabilita, ya sea con medicamentos, cirugía, lo que sea, para llevarlo a un punto normal. Después le hacemos un acondicionamiento físico, lo que llamamos habilitación. Sí. Ya preparamos esta voz para hacer otras cosas. Pero todavía en cuanto al entrenamiento de la voz, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. No sabemos dónde estamos. Todo el tiempo se están descubriendo que la voz humana tiene tantas posibilidades, más de las que muchas personas infinitas. Yo cada día me siento más ignorante de lo que sé. Y he estudiado mucho y digo, pero es que no acaba. No acaba. Incluso si comparas textos sobre el canto moderno, escritos desde 2012, que estamos hablando que sería una pedagogía moderna y buena, sí, cosas válidas, donde decían que hacer las distorsiones vocales aceleraba el desgaste de la voz,
que se podía considerar abuso, que había personas que lo hacían muy bien, pero se podía considerar abuso. No se sabe. Y muchas de esas personas, por eso, pero entonces aquí va el cuento, que muchos de estos textos los reeditaron, segunda o tercera edición, publicados después de 2017, donde estos mismos autores dicen, vamos a replantear tal capítulo porque no sabíamos eso. De hecho, el growl mismamente se ve que tiene utilidades en rehabilitación, porque al ser cuerda blanda es una fonación que viene hasta bien. O el grito, el que llaman belting, rehabilita la voz. Claro. Por la implicación corporal que te requiere. Entonces hay que replantear muchos conceptos. Por ejemplo, hablando del entrenamiento del deporte de alto rendimiento, mientras los deportes todos están llegando a un punto donde vamos a correr más rápido, vamos a aguantar más bajo el agua, vamos a brincar más alto, vamos a levantar más cantidad de peso, vamos a hacer mayor cantidad de piruetas sin perder el control, con esas fuerza G, eso es complejo. Porque en el canto lírico, especialmente el canto lírico, el asunto es todo lo contrario. Es que estás gritando, es que tal cosa, es que te tienes que cuidar, te tienes que cuidar. Pero cuando nosotros vemos a los deportistas de alto rendimiento, cuando les hacen una cirugía, a la semana ya comienzan a entrenar. Es un entrenamiento específico. Es que el silencio en rehabilitación vocal, perdona que te corte, es de lo peor que puedes mandar en la mayoría de los casos. Porque el silencio lo único que va a hacer es que el músculo todavía se encasquille más. Tienes que empezar a mover, con cuidado, pero tienes que empezar a mover. No le puedes dejar inmovilizada a una persona la voz continuamente. Está muy mal, y eso hay que replantearlo. Un conocido mío estuvo estudiando canto allá en España y se presentó a algunos concursos, no recuerdo cuáles concursos. Aquí está vivía con una... Está el concurso, no sé, ahí está el Viñas, que es creo que es de base importante. Y una compañera lírica con la que vivía no emitía ningún sonido hasta después de las 11 de la mañana. Es tontería. Entonces, si yo voy a correr una carrera, una maratón, no voy a caminar durante todo el día hasta que se dé la maratón. Me tienen que llevar hasta la línea de partida en silla de ruedas o en camilla. Ya después me paro y arranco. Esos son tonterías que no llevan a ningún sitio. Claro. Hay otra cosa ahora respecto a lo del canto lírico y lo del entrenamiento vivo. No todas las voces están capacitadas para hacerlo. No. Y no todas las voces van a tener la oportunidad de ser cantantes líricos profesionales. Posiblemente puedan tener el sonido lírico, pero yo creo hacer carrera. Yo creo que es más por lo cerrado que está el circuito, de que hay pocas plazas, y porque la gente no tiene paciencia para cultivar la voz. Porque en señores muy mayores, yo ahora por ejemplo estoy trabajando con un barítono que tendrá 60 y muchos años. Vale, no va a hacer carrera a esa edad, pero con paciencia es una de las mejores voces de barítono que he visto. Y digo, para hacerte algún concierto, sí. Pero también pones un caso muy particular, una persona de más de 60 años. Pero tú, por Ahora, ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubieras tomado a esa persona a los 18 y 19? Yo encantado, es que se le puede llevar muy lejos. Tú, por ejemplo, eres barítono, ¿no? Yo no sé, o bajo o barítono, no sé, siempre me quedo en el punto medio. Pero, por ejemplo, voces como la tuya siempre es un placer trabajar porque son muy agradecidas de trabajar. Porque dan mucho con muy poco. Bueno. No, pero son voces que puedes llevar quizás mucho más fácilmente al escenario. Porque además son voces que conectan fácilmente. La peor yo creo que es la voz de tenor, sin lugar a dudas. Y vamos, dejo la mano ahí si hace falta. Yo no sé si conoces la escuela de canto para cantantes dramáticos en Estados Unidos. De la Berkeley.
No sé, no sé. Y es con otra cantante que le dicen la trompeta humana. ¿Por qué? ¿Por qué hace mucho El esto? nombre de esa señora. Dolores Zizek se llamaba es una mezzosoprano. ¿Y es buena? Sí, me parece que es buena. Entonces, una de las cosas que hacen allá es encontrar las voces dramáticas. O sea, las voces que de verdad tienen la posibilidad para hacer Strauss, Wagner, por ejemplo, pero que muchas veces se pierden porque se quedan dentro del mismo entorno normal del canto de Mozart, Rossini, Donizetti, y de ahí no van a salir. Por ejemplo, una de las cosas que veo mal, que a las sopranos que son muy buenas, dice, cualquier problema te hago cantar Mozart. Mozart no creo que sea de lo mejor para mandarle cantar a una soprano que tenga problemas, porque Mozart es verdad que te requiere mucha precisión, pero te requiere mucha precisión, tienes que estar ya libre para hacer Mozart. Y me encuentro casos, pero de sopranos que son bastante reconocidas. Y a veces me toca trabajar con ellas y es como, ¿por qué Mozart? Explora un repertorio más... Es preferible cantar Puccini con todo lo que es que Mozart. Porque Mozart carga mucho la voz. O sea, te requiere mucha precisión. Como falles una nota, se te va todo por saco. ¿Conoces el trabajo de Alfred Wolfson? ¿De Wolf? No. Ojo, me al final te vas a tener que escribir muchas cosas. Ok. Y eso también está muy ligado al asunto de soltar la voz. Pues se nota que has hecho tu investigación entre los pedagogos del canto clírico profunda. No, y de todo. Este señor fue un militar y tenía traumas de posguerra, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. El tipo se dedicó a entrenar actores y se dio cuenta que en los gritos de dolor, en las pesadillas, en las expresiones traumáticas de los soldados, de los veteranos de guerra, encontraba sonidos que no parecían que provinieran de esa voz. Y estamos hablando de Europa, que era el canto lírico como la hegemonía, y eso es el canto lírico por sí, así tenemos que educar el conservatorio, la academia, y lo que se salga de aquí no es. Entonces este señor metió más con los actores de teatro y de pronto algunos cantantes, donde les permitió explorar lo que hablamos al principio. Sopranos cantando graves, bajos cantando como sopranos. ¿Conoces, perdona que te corte, que esto va al caso, ¿conoces a un pedagogo que se llama Sergei Wilfart? No. Él lo que hace es, utiliza estos conceptos que acabas de decir, pero lo mezcla mucho con la meditación, con las ideas del budismo zen. De hecho se basa en un libro que se llama Zen en el arte del tiro con arco. Y consigue cosas mediante el hacerles explorar ese tipo de sensaciones, les libera la voz. Y es bastante interesante verlo trabajar. Tiene un libro que es Descubre tu propia voz o algo así. Me parece... sí, sé cuál es. Parece una pedagogía... No lo he leído, pero ya sé cuál es. Pero me parece una pedagogía muy buena. Igual que el Tao de la voz, que es un libro que me parece infravalorado. No sé, ¿lo has leído? Sí. Me parece infravalorado y las ideas que dice son maravillosas. Hay otro personaje que va por ese lado, se llama Stewart, el que escribió La alquimia de la voz. Lo tengo. El hombre entrena actores de teatro. Y a mí me pareció muy interesante cómo comenzó la búsqueda del entrenamiento de la voz. Claro que ahora la llevó a un tema metafísico, y ahora él habla con los ángeles. Bueno, ya otra cosa que a algunas personas les llama la atención, a otros. Pero no me pareció mal libro, para nada. Porque ahí te dice ejercicios muy buenos, de hecho. Sí, incluso me pareció muy interesante el acercamiento que pone la voz. Como te explica, mira, esta es la voz. Y se le ve muy cercano. Yo amo la técnica Alexander, porque a mí me cambió la vida. Y muchas de las ideas que dice son las mismas ideas que dice Alexander. Pero ha explorado sobre esas ideas en el teatro. Y es como... Si es que lo que dice está muy bien. ¿Has leído Alexander?
un pedacito, algunas cositas, pero no mucho. Por ejemplo, aquí hay un pedagogo vocal en Bogotá que se llama Juan David Rojas. Él ya está haciendo un doctorado en educación, él es cantante lírico de vocología en Estados Unidos. Y el hombre tiene certificación en Feldenkrais, que mucho del trabajo que está haciendo con los cantantes aplica el método de Feldenkrais. Entonces es muy bonito porque estas personas van identificando el cuerpo no como algo aislado aparte de la laringe, sino como un todo. Que Feldenkrais se copió totalmente de Alexander, por cierto. Claro. Obvio, sí, hay un montón de elementos, uno que viene como uno habla de reeducación, el otro habla de educación somática, pero tiene un montón de elementos que es muy común, que todos van en el mismo camino de cómo vamos a decirle a la persona que canta o quien habla, mira, si es un actor. En cuanto al apoyo que se suele explicar apretando el diafragma y todo eso, creo que no hay ninguna técnica que lo explique mejor que Alexander o Feldenkrais, si te pones, porque explican la relación que hay entre cabeza, cuello, espalda, te hablan ya de repartir el trabajo corporal y deja de hacer para conseguir. O sea, me parece que es que no se puede superar eso. Lo que hay que ponerlo en las manos de los cantantes para que entiendan que no es tan difícil, que ya se ha hecho esa búsqueda. Ahí no hay que volver a inventar la rueda para comprar un carro. No, que está ya. No. Es que no sé si conoces a Marco Guzmán, él es vocólogo en Chile y es muy reconocido en la Pan American Association del Vocal. ¿Cómo me has dicho, perdona? La PAVA. Marco Guzmán. Marco Guzmán. Bueno, Marco Guzmán, él es fonoaudiólogo, trabaja más del tema de la rehabilitación, aunque el hombre también es cantante, es un barítono que tiene una voz muy interesante, y habla de una cosa muy triste, que mucha de esa información, mucho de ese conocimiento sobre la voz, que plantea elementos, bueno, comprendamos que no es el apoyo, que la máscara, que los resonadores, todo esto que ahora está marcando la ruptura del paradigma anterior está en inglés, pero muchas personas no han agarrado esta información porque no saben inglés. Pero aunque no sepas inglés, yo por ejemplo no hablo un inglés muy grande, pero hablo italiano. Y en italiano, en Italia, en Europa, se están haciendo, creo, las mayores investigaciones en la voz. Está vocología artística, tienes a Franco Fusi, por ejemplo, tienes a Alejandro Saurín, tienes buenos pedagogos y muchos lo cogen de los ingleses. Y si no sabes inglés, yo lo que hago es leerlo, más o menos lo entiendo. Pues te pones un rato y lo intentas, porque la información que vas a extraer de ahí merecerá mucho más la pena que el esfuerzo que te va a costar aprender el inglés. Yo creo que para no, si no, hay traductores. Claro, para entender bien el canto hoy en día, por narices, italiano, por lo menos, o el inglés. Bueno, el inglés por lo menos, y el italiano lo recomiendo también por el hecho de que mucha de la pedagogía no llega al inglés porque se queda en Italia. Tienes, por ejemplo, a Yubarra, que mira, Yubarra, por ejemplo, es enemigo de Estil, enemigo de Speech-Level-Singing, enemigo de todos. Yo me compro sus libros y, claro, para muchos de mis compañeros era aberración. Dice cosas muy justas. ¿Cuál es el problema de Yubarra? Que critica y insulta. Pero si no fuera por esos insultos, hay cosas que explica que están muy bien, porque respeta bastante el cuerpo. Sí que es verdad que es belcantista y no atiende a razones del avance de la ciencia. O sea, el problema que tiene Yubarra es que habla desde el belcanto del siglo XVII-XVIII. Pero es que te das cuenta cuando lo lees que mucha de la pedagogía actual del canto data del XIX y destruye cosas que estaban muy bien. Por ejemplo, ya se sabía en el siglo XVIII que respetar el aire te hacía respetar el cuerpo y te hacía no tensar. Llega el siglo XIX con Manuel García y Manuel García empezó a destruir todo. Porque García... ¿Por qué lo destruyó? ¿Pidió el cuerpo? El problema de García es que genera más problemas de los que arregla. Porque sí que es verdad que empieza a descubrir las cuerdas vocales, pero muchas de las teorías que propone
se malinterpretaron. Y se malinterpretaron generalmente en dos escuelas, que eran la de la máscara y la de la fondo. Una sale como antídoto a la otra. Y el problema es que de ahí es donde surge todo el tema del diafragma. Porque anteriormente te das cuenta, tú lees a Mancini o lees a Tosi, que son... Si quieres te los paso con el traductor, sin problema lo puedes leer. Está en inglés también, te puedo pasar el Mancini en inglés. Te das cuenta que ellos nunca hablan de diafragma, solo hablan de el suspiro te liberará, respeta al cuerpo. No hablan nunca de diafragma. De diafragma se empieza a hablar a partir del siglo XIX y porque a García le dio la inspiración y luego vino Lamperti, que Lamperti, ¿qué problema tenía? Era buen pedagogo, pero se empezó a juntar con foniatras e intentó buscar explicaciones al canto sin tener en cuenta lo que anteriormente estaba escrito en muchas de las ocasiones. Entonces se agarró mucho a lo que decía la foniatría, pero separó mucho la ciencia del arte. Ya lo que hace falta es hacer esa reconciliación entre la ciencia y el arte. Porque el arte del canto ya estaba muy bien. De hecho, muchas de las cosas que te dicen los textos antiguos son muy buenas. Y de hecho, están más actualizadas que muchos de los textos posteriores y posiblemente algunos de los textos de ahora. Pero hay que reconciliar y todavía nadie ha reconciliado el siglo XVIII con el siglo XXI. Pues ahí hay algo muy interesante como para investigar. Por eso me llama mucho la atención el trabajo de Nicolás Alessandroni, que ahorita lo habíamos mencionado, donde yo creo que comparte un poquito con Yuval Barra, que ahorita lo mencionaste. Hay un asunto de la emocionalidad, donde queda la emoción, donde queda la interpretación, donde queda un montón de elementos. A veces nos dedicamos a, te digo, a separar el cuerpo, a fragmentarlo como si fueran seres individuales y después lo juntamos a ver, convivan. Pero es que resulta que trabajan juntos. Sí, yo no puedo separarlo. O sea, cuando yo camino, de alguna forma tiene una incidencia en mi cabeza, tiene alguna incidencia en mis brazos, en mi tronco. Entonces yo voy a decir, no, solo vamos a trabajar el caminado manejando el tobillo. No tiene sentido, de la biomecánica no tiene ningún sentido. Lo mismo con la voz. Con la voz no tiene ningún sentido en sacar ese pedacito de la laringe con el sistema respiratorio, trabajarlo por aquí aparte y después meterlo. Ya, que es uno de los problemas que le veo. Yo, a ver, estoy certificado en Estil, me costó muchos años certificarme, pero es una de las cosas que suelo cuestionar y lo cuestiono abiertamente. Es un modelo que refleja muy bien lo que sucede en la voz, pero por la física sabemos que un modelo no refleja la realidad. Entonces, sí, tú puedes ver lo que está sucediendo en la laringe, cómo se articula, etcétera. Y cuando la metes en un cuerpo, ¿qué? Porque está partiendo de la base de que todo el mundo es perfecto y está libre de naturaleza. Y en el momento que hay una tensión, se tumba el modelo. Ese es el problema que veo, que es lo que tú estás diciendo justamente. Cuando intentas separar pedacitos, está muy bien separar pedacitos para hacerte una idea de las cosas, pero no es una verdad absoluta. Y hay que aprender a cuestionarla. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que el origen del coaching fue el tenis y el golf. ¿Cómo yo para ganar un partido de tenis o yo para ganar un juego de golf, primero tengo que ganarme a mí mismo o derrotarme a mí mismo? Qué buen concepto. Para yo entender cómo funciona y sacarlo. Entonces, este señor Timothy Gallwey, que es el que planteó el concepto del coaching, después puso el coaching, le llama el juego interior del golf o el juego interior del tenis, más en los años 70. En los 80 planteó el juego interior de la música, porque tiene mucho en común del golf y el tenis, porque se juegan de forma individual. ¿Sí? Mi contrario como pianista es el piano, o mi equipo es el piano, ¿sí? El concepto... o mi amigo es la raqueta contra otro tenista. A mí me gusta mucho el concepto del zen, de derrotarte a ti mismo. Tienen mucho el concepto de disparo la flecha para darme a mí mismo, y cuando me doy a mí mismo obtengo la liberación. Ese concepto me parece hermosísimo,
Porque mucho. entiendes que no hay competencia salvo la de superarte a ti. Claro. Entonces, de un momento a otro, cuando uno trabaja el tema del coach vocal, que a veces, esta semana Mara Belao lo mencionaba, una cosa es el coach vocal y otra cosa es el que hace la rehabilitación. El que dice, no, vamos a hacer esto y esto, aquello. Claro. El coach es el que te motiva, no importa cómo, vamos a sacar lo que hay ahí. Saquemos, potenciemos lo que hay acá. Y muchas veces, a veces, el pedagogo vocal, no coach, pedagogo vocal, se concentra en unas herramientas y cree que esas herramientas le tienen que servir a este y a este y a este. No más. De todas maneras, adoptamos todos el nombre de vocal coaching y a mí no es un nombre que me guste. Es por lo que tú has dicho. Claro. No creo que sea un nombre que nos pegue mucho a nuestro trabajo. Sí, realmente, por lo menos. Como esencia sí funciona, pero lamentablemente ya no se está utilizando bajo el real concepto de la palabra coaching. Ahora se habla de coaching para atender la cama, el coaching para la vida. Bueno, yo tengo muchos días con ese tema. Me encanta la psicología, me encanta la filosofía, me encanta la meditación, me encantan muchas cosas de la metafísica. Pero hay un montón de eventos ahí como, hey, creo que está más por monetizar que de verdad por ayudar, ¿sí? Entonces, te cuento algo. El año pasado, aquí en Colombia, se hizo el primer simposio de vocología, el primer simposio nacional de vocología. Y fue la primera vez que se juntaron otorrinos expertos en laringe, fonoaudiólogos que trabajan el tema de la voz y profesionales de la voz como locutores, cantantes y entrenadores vocales. Fue la primera vez. Y uno de los planteamientos, por lo menos de lo que yo hice, que hablamos sobre pedagogía vocal, en ningún momento me concentré que si vamos a hablar de la vocación, que es eso, que si la proyección, nada. El planteamiento era, si la persona se siente cómoda y la persona fluye en su gusto por cantar, cualquier herramienta que demos va a funcionar. Pero si esta persona no fluye consigo misma, ¿puedo yo tener las mejores herramientas pedagógicas, el mayor conocimiento? No va a pasar absolutamente. A veces, y me ha pasado, que es mejor mandar a la gente que vaya al psicólogo que darles clase. Sí, pero es así, porque tienen tantos problemas consigo mismos que sabes que el entrenamiento lo único que va a hacer es hacerte perder el tiempo y hacerle perder el tiempo y el dinero a la otra persona. Y a veces hay que pedir ayuda al psicólogo porque es el que va a empezar a arreglar. Sí, mira que hay dos textos, por ejemplo, hablando de patologías, que se habla de disfonías psicógenas. Sí. Y posiblemente llegue una persona que no tiene una disfonía, pero sí tiene un montón de trabas psicógenas que no le han... Y le está generando tensión muscular y por ende la disfonía. Sí, independiente de lo que quiera cantar. Lo que se quiera dedicar, porque es orador, porque trabaja en un call center, porque es profesor, porque es un cantante, es un actor. No importa. A veces tenemos que saber. Pero si ese clic no está. Sí. A veces tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. Y a veces no podemos, aunque seamos buenos profesionales, lo mejor que podemos hacer como profesionales es derivarlos a otro profesional. Porque no podemos. Sí. Es importante uno ser interdisciplinario y transdisciplinario, pero también reconocer hasta dónde está el límite de uno. Y no hay ningún problema, de hecho, eso te honra. Por ejemplo, aquí siempre, cuando llega una persona que tiene algún problema, le siento algo raro, si después de unos ejercicios la persona sigue igual o peor, digo, mira, vamos a hacer un examen. Puede ser de pronto que estás enfermo en este momento. Si no estás enfermo, podemos trabajar, o necesitas rehabilitación y trabajamos. Pero si la persona en ese lapso, las cosas comienzan a funcionar, aparece brillo, aparece intensidad, la persona se siente cómoda, listo, se puede trabajar, si no, no. Y siempre, yo aquí tengo varios fonoaudiólogos, dos espacios de fonoaudiología conocidos, 3 en particular, 3 personas con las que digo, mira, te recomiendo esta o esta.
¿Cómo se llama? Creo que es colombiano. ¿Cómo se llama este foniatra tan famoso que sacó un libro de Colombia? Creo que se me ha ido el nombre. Uno de gafas, que ahora no me acuerdo el nombre. De gafas. Sí. García, no. No, otro. Que ahora Pero sacó un libro de fonoaudiología. Sí, y vocología también. No. Yo no sé si te refieres a Carlos Calvache, Carlos Alberto Calvache. Ese. Pero bueno, Carlos Alberto Calvache él es fonoaudiólogo y para mí es la persona que más sabe de voces aquí en Colombia. Y él es vocólogo y tiene una maestría en educación y ahora comenzó un doctorado. Y el hombre ya se dedicó de lleno a investigar la voz desde todas las perspectivas. Y le tengo que trabajos muy interesantes. Le tengo que comprar su libro porque tiene que ser muy interesante. Pero no tiene libro, tiene muchos artículos. Ha sacado un libro. ¿Cómo así? Entonces me lo tienes que mostrar. Yo creo que hay una confusión ahí. Puede ser que de pronto te estás refiriendo a un Luis García que hace mucho tiempo sacó un libro. Es Calvache, pero sacó un libro. Lo que pasa es que valía $100 y no se lo pude comprar. ¿O será que de pronto era una recopilación de artículos de Era un libro gordo. De hecho, me mandó, ahora estoy mirando justamente eso porque me mandó un correo hace... que no sé qué correo me lo mandó. Ok. Pero entonces, por ejemplo, a mí me parece que el trabajo que ha hecho Carlos Calvache aquí en Colombia es muy bueno, mucho, porque aquí la fonoaudiología, primero la estaban subestimando y estaban muy centrados en el tema de audiología, de ilusión y temas de lenguaje, pero este hombre se dedicó a darle duro a la voz y logró congregar a profesionales de la voz, otorrinolaringólogos y fonoaudiólogos que estuvieran empeliculados con el tema vocal. Y ha hecho un trabajo muy interesante y para ser tan joven ya tiene muchísimo reconocimiento aquí en Latinoamérica. Bastante. Tendrá 30 y pocos años, ¿no? Tiene 32 años apenas, 33 años. Está muy joven y desde que estaba en el pregrado siempre estuvo empeliculado con el tema de la voz. Y tuvo la ventaja que como todas las personas estaban interesadas en temas de audiología, de ilusión, pero él estaba más metido con la voz, pues, se juntó con los que eran. Tremendo. Ha hecho un trabajo muy bueno. Mucho. Nada más sí que debe ser bueno, sí. Aquí en España tienes a Borragán, que no está mal. En Italia está Fusi. Pero yo creo que en Latinoamérica estas cosas se investigan muchísimo, todo el tema de la voz. Pues eso es... Mira, por ejemplo, Argentina tuvo una época donde tuvo unas cosas muy interesantes. Pero ahora se les han ido los buenos a Italia, los de Argentina. Puede ser. Y Chile en este momento está mandando la parada y Brasil. Colombia está bien en cuanto a la voz. Yo creo que no mucho, pero lo poco que hay es muy visible. Creo que podemos decirlo más así, que lo poco que hay es muy visible. Esa ha sido una gran ventaja, porque a veces puede haber mucha producción pero no es visible, pero en este caso lo poco que hay se está haciendo muy visible porque Carlos en particular a través de su empresa Vocology Center se ha concentrado mucho en difundir los conocimientos, en difundir las investigaciones y hacerlas extensivas a otros entornos más allá del tema médico y los profesionales de la voz. En universidades, instituciones públicas, privadas, eventos, por ejemplo, el Voice Masters que se hizo en México, donde se reunían todos los locutores. Ahora hace cursos en Madrid y todo, Carlos Alberto. Carlos es muy bueno. Entonces ha estado muy de la mano de este chileno que se llama Marco Guzmán. Entonces tenemos, por ejemplo, a Mara Belao en Brasil. Me suena muchísimo. Tiene de referencia.
Y ahora este hombre Ariel Coelho, que está trabajando el tema de distorsiones vocales, la Y él antropofisiología. es fonoaudiólogo, ¿no? No, no. Ariel Coelho, él es psicólogo. Mm. Su pregrado es en psicología, pero también ese conocimiento le permitió a él acercarse a la concepción de la voz desde otras perspectivas. También es una ventaja, ¿sí? Y en Chile hay bastantes de Marcelo Saldías, Marco Guzmán, y aquí en Colombia está Carlos Alberto Calvache, otra, Marta Peña, también que se está moviendo mucho con el área de la oncología. Y hay una entrada vocal acá muy buena, que se llama Kelly Montilla. Kelly Montilla ya es cantante de ópera y ella estudió en España, hizo especialización y maestría en España. Y es de Colombia. Vocales. Sí, Kelly Montilla. Y creo que ya tiene certificación de Steel Voice. Y otra, yo no recuerdo cuál es. Speech Level, creo que es el Speech Level. El de Seth Riggs, creo. No sé. Pero es muy bueno. Entonces, como te digo, tal vez no hay muchos, pero el trabajo que están haciendo lo están haciendo de forma muy visible y está permitiendo que muchas personas que estaban debajo de las rocas, escondidas con la incapacidad de cuestionar a sus maestros, ahora se estén atreviendo a hablar, a replantear conceptos. Es muy bueno. ¿Qué es lo que se debe hacer? Muy bueno. Porque si nadie replantea, al final te quedas con lo establecido. Sí, sí, ese es el cuento. Entonces casi que volvemos a la primera parte de la conversación. El maestro hay que cuestionarlo. Continuamente. El canto no es un asunto dogmático. El canto tiene un montón de elementos donde todo el tiempo podemos estar en un aprendizaje constante que deberíamos estar cuestionando siempre. Y por eso me parece muy bonito lo que plantea a Alfred Tomatis, que fue como el padre de la foniatría, donde él habla que está el profesor de canto y el maestro de canto. El profesor de canto es el que te da todos los elementos técnicos para desarrollar tu voz, mientras el maestro de canto es el que te enseña la parte estética del canto. Entonces, por ejemplo, es lo que ahora en Estados Unidos está el profesor de canto y el coach vocal, que el coaching, que generalmente el coaching es alguien que te prepara un papel de ópera. Por ejemplo, vamos a trabajar Verdi. Entonces él es el que te explica cuáles son las naturalezas de la interpretación verdiana. O vamos a trabajar Rossini del canto, entonces está la naturaleza de... Vamos, que lo usamos mal, porque nosotros nos llamamos vocal coach, pero referente al entrenamiento yo creo que está mal descrito, ¿no? Porque yo justamente tiendo más a trabajar la técnica que la estética. Claro, uno también tiene que ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿cierto? Por ejemplo, para mí una de mis grandes fortalezas es hacer que la persona suelte su voz. No entregarle elementos técnicos, nada, ni estéticos. Suéltelo. Quiera su voz. Es aguda, es grave, es pequeña, es grande, es brillante, es opaca. No importa, pero quiérala. Cuando usted quiera su voz, cuando usted entienda qué es lo que hay ahí, miremos qué hacemos. ¿Sabes qué quieres dedicarte a ser locutor? ¿Simplemente quieres ser un mejor profesor? ¿Quieres dedicarte a cantar ópera, a cantar pop? ¿Sí? O sea que la misma persona va pidiendo, entonces uno ya se enfoca, ¿cierto? Y uno va encontrando niveles, pero yo creo que una de las fortalezas grandes mías ha sido esa, de permitir que la persona se equivoque y suelte lo que hay ahí, y ya después emplearlo. Y ha sido muy interesante porque hay personas, no, es que lo mío es la locución, lo mío es el canto lírico, lo mío es el canto popular. Dentro del canto popular, no, es que me gusta cantar como el pop. Ah, listo, está muy bien. No, el canto lírico, a mí que me gusta. No, es que me encanta el canto barroco. ¿Listo? Vamos a ver hasta qué punto trabajamos algunas cosas, porque yo no soy experto en todos esos géneros, pero al menos le doy algunas herramientas básicas para que la persona ya cuando llegue a una institución o donde una persona experta
dentro del género tenga ya la forma de comprender el lenguaje que la otra persona le está planteando. Es que es lo justo. Trabajar desde el interior de la persona. Es lo justo. Es lo justo. Y a veces, lo que ahorita te decía, muchas veces una persona bien interesada, no es que yo quiero cantar lírico, y resulta que en el proceso de soltar la voz se dio cuenta que podía ser algo gigantesco dentro del canto popular, y comienza a variar las cosas. O alguien que simplemente, no, yo quiero cantar rancheras porque me gusta cantar cada mes, que ahorita te mencionaba, en las reuniones familiares. Y de un momento a otro se van despejando unos espectros vocales, una naturaleza, un gusto, y la persona comienza a pedir pita, como decimos aquí en Colombia, cuando estamos elevando una cometa, en Argentina le dicen un barrilete. Cuando estamos elevando la cometa, la persona comienza a pedir y comienza a consumir más, como cuando en Matrix Neo lo conectan y quiero aprender Kung Fu, quiero aprender Karate, Tai Chi, Krav Maga. Y todo el tiempo es aspirando. Y es muy interesante que esta persona, que llegó de pronto con un interés sobre cantar una ranchera cada mes con su familia, de un momento a otro está con la intención de inscribirse en concursos, de hacer audiciones y de verdad de grabar un álbum. Eso es muy interesante también. Lo es, o sea, muchas veces te descubres cosas que ni te habías planteado. Ni te habías planteado. Y también lo otro, uno también tiene que tener mucho cuidado cuando encuentra una persona con unas facultades vocales extraordinarias, porque a veces nos pasa, y uno quiere que esa persona ya sea la máxima estrella del pop o del canto lírico o del doblaje. En un momento, de pronto esa persona no quiere eso, simplemente quiere cantar en un bar cada 3 meses. Entonces, o de pronto esta persona o que quiere grabar los audios del contestador de la empresa y que quede muy bonito y que todo el mundo cuando llame, qué bonito, no más le interesa eso, independiente de que tenga una habilidad gigantesca y una musicalidad especial, porque pasa también. Entonces uno también tiene que tener mucho cuidado cuando está entrando en una voz de no comenzar a transferir esos, no, yo quiero que hagas esto, que la otra persona vaya pidiendo, pero uno le abre todo el espectro y ¿qué quieres? Trabajemos, vamos a ver hasta dónde vamos. A mí me llama mucho la atención el entrenamiento del fútbol americano. Todo el mundo comienza a trabajar varias cosas y después se van poniendo en distintas posiciones. Y ya el tema genético y el entrenamiento te dice, no, tú eres un quarterback o mariscal de campo, tú eres más defensa, tú eres un corredor. Y entonces ya hasta el mismo entrenamiento va cambiando en los intereses. Incluso hasta en el fútbol normal. Comencemos a jugar. A veces voy de arquero, otra vez de defensa, de delantero. Y ya es el entrenamiento y ya los intereses me van mostrando, yo tengo más habilidad para correr y tener puntería, y otro dice, yo tengo más capacidad para armar juego, porque no trabajamos por acá. Y se aplica también a este tema del entrenamiento vocal. Sí, es que es así, o sea, es así. La verdad es que tienes buenas ideas, sí. Ahora, volviendo al tema anterior, la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es con la evidencia científica, por ejemplo, con la evidencia tangible, medible. Incluso, por ejemplo, hay una persona que admiro mucho, es profesor de canto y es una persona famosa, no menciono el nombre. Cuando estamos hablando acerca de los resonadores, él decía, no, es que los senos paranasales son los resonadores, entonces, si yo quiero modificar el timbre, amplío mi resonador. Entonces, cuando le dije, un momento, descubriste una fórmula cómo modificar las estructuras óseas a voluntad.
enséñame porque yo quiero ser un poco más alto. Eso es magia. Enséñame. Entonces, cuando yo le dije, mira, ¿Estás hablando de nuestro amigo? No. Ah, pero de ese tipo. Estoy hablando de otra persona. Vale. No, estoy hablando de otra persona. Entonces, cuando yo le dije, no, mira, el tracto vocal y uno juega con los timbres, cuando él no vio eso como una oportunidad para expandir su teoría, porque él es muy bueno, mucho. O sea, y es muy bueno motivando a la gente para cantar, sí. Y además es muy buen músico. Él no vio eso como una posibilidad de entender la voz con mayores posibilidades, sino que lo vio como una contradicción a lo que le había hecho. Entonces, durante toda la semana estuvo conversándome de bibliografía que mostraban los senos paranasales, que es que él no sé, este de aquí es, y así. Pero ya yo creo que ha modificado un poquitico eso. Cuando uno juega con los timbres, hace canto popular, cuando entiende que no depende de las estructuras óseas, porque hay personas que pueden tener los senos paranasales muy chiquitos o muy grandes, unas personas este seno paranasal nunca se les desarrolla. Es que, si es que además ahí no hay vibración real, es todo fono absorbente, no se puede. Claro, no, incluso hay personas que ni siquiera lo tienen. Claro. Entonces tú le vas a decir que porque esta persona no tiene este seno paranasal, entonces no puede cantar o no puede modificar un timbre. Es que además es absurdo porque la ciencia misma te demuestra que ahí no hay ningún tipo de resonancia ni se puede. La sensación como cuando tú golpeas el diapasón, te lo pones aquí, claro. Tú sientes la resonancia y la nota, pero el que tienes delante no. Claro. Es que es tan fácil como hacer esa prueba. Sí, entonces cuando le hablaba y le mostraba bibliografía respecto al tema, pues mira, podemos modificar el tracto vocal y modificando el tracto vocal encontramos timbres. Si subimos la laringe, si bajamos la laringe, si estrechamos, si la ampliamos, si la boca, si no, si la lengua, si el paladar, hay más timbres que si nosotros dependemos la resonancia de la voz únicamente de estructuras que son inamovibles. O sea, casi que yo tengo un timbre y no más, según esa concepción. Qué absurdo. Pero bueno, entonces, por eso la tenemos aquí en la escuela, estos que necesitan actualizarse, que quieren, pero de pronto están un poco temerosos de hacer el cambio. Están los que nunca van a cambiar, los que ya están así, porque sí fue, y están los otros que dicen, bueno, esto está dando resultados. ¿Por qué está dando resultados? ¿Qué es lo que yo no he entendido? ¿Qué es lo que yo tengo que replantear para poder avanzar? Y creo que esa es la parte valiosa. Ahora, hay personas que, como a veces llegan cantantes, que están tan metidos en una idea estética, una idea técnica, que el proceso de desaprendizaje va a ser mucho más complicado que el proceso de enseñanza. Sí, y pasa también con los profesores. Por tener muy clara la idea de cómo debe sonar una voz, aunque no sea lo que mejor beneficia al alumno. Claro. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, un joven, apenas tiene 18 años, y entonces está buscando maestro de canto, pero como a él le gusta el canto barroco, espera que el maestro se adapte a él. A ver cómo él cree que tiene que sonar y el otro cómo le dice que tiene que sonar. No sé. Momento. Saquemos la voz, ya miraremos para dónde va tu voz. Christa Ludwig cantó Wagner, cantó Verdi, pero también cantaba Bach, impresionante. ¿Sí? Entonces de un momento a otro nos encontramos un montón de especialistas, que ese es también el otro gravísimo problema dentro del canto lírico, el especialista. No es que yo soy solo especialista en lead, yo soy solo especialista en zarzuela, yo soy solo especialista en canto barroco, yo soy solo especialista en verisco. Y podemos meter también a Verdi ahí, en ese canto del romanticismo y romanticismo. Entonces, como que niegan la posibilidad de explorar lo otro. Entonces, por ejemplo, los que quieren hacer mucho canto como Strauss, Wagner, Verdi, se niegan la posibilidad de explorar la coloratura, por ejemplo. O
los otros se niegan la posibilidad de tener un sonido intenso, un sonido más oscuro. Es limitarse por querer limitarse únicamente. Y limitarse. Y volvemos a otro tema del que hablamos ahorita, la hiperespecialización. Que para algunas cosas está bien, pero para otras está mal. Para unas, sí, pero una persona para ser hiperespecialista tiene que ser tan supremamente brillante en eso, tanto, que no tiene que hacer nada más. Este año, a finales del año pasado, David Epstein, que es una persona que ha trabajado mucho el entrenamiento deportivo, sacó un texto que se llama range, donde habla que la posibilidad del generalista, de la persona que hace varias cosas, tiene más posibilidades de tener éxito que alguien que se dedica a ser muy especialista en una sola cosa. Es obvio, porque te has abierto a muchos más campos. Ya, más abierto. Y claro, ya como te decía ahora, pongamos la paleta, ya miraremos para dónde van las cosas. Uno es muy bueno en 2 o 3, excelente. En 5, genial. En 20, no creo. Pero... Serías un genio si fueras bueno en 20. Sí, pero una cosa absurda. Pero generalmente 2, 3, 4 aspectos. Uy, qué bien. Muy bien. Pero cuando se queda uno solo... Es limitarse por creo que hay limitante. Y bueno. Y eso era lo que había por hablar, por decir. Sé que tenemos que sacar capítulo 2. 8 o 9, por lo menos. Volumen 20. No, pero es muy interesante hablar contigo, la verdad. Qué bueno. Se saca una buena enseñanza. Porque se ve que tienes mucha experiencia. Creo que he tenido tantos problemas, tantos, que eso me ha permitido entender las cosas desde otra. ¿Cuántos años llevas entre estudiando y dando clases? Estudiando, mira, yo comencé a estudiar música yo estudiaba guitarra cuando joven, cuando más pequeño. De ahí comencé a estudiar dirección orquestal y coral, y después hice canto lírico. Lo que pasa es que en esa época, como la voz mía es grave, entonces, no, ven para acá, para este coro, oye, ven para acá para que hagas percusión, ven para acá para que hagas esto, aquello. Entonces, desde joven estuve muy metido con eso, pero siempre detrás del que cantaba, no cantando. O sea, siempre me ha gustado más estar detrás del que canta, del que actúa. Y además estudié comunicación. Estudiando únicamente en estudios universitarios más de 10 años. Y ya dedicado 100% al trabajo vocal. Ya vamos en 7 años. Dedicado, o sea, decir, vamos a dedicarnos a esto. Voz ocupacional, voz cantada, voz hablada, aprender sobre rehabilitación. Obvio, yo no puedo hacer rehabilitación porque yo no soy médico, yo no soy fonoaudiólogo, pero sí comprendiendo mucho esos elementos. Y desde la comunicación eso me ha permitido también tener una comprensión distinta del tema de la voz. Y las preguntas constantes. Hay una cosa, Adrián, importante. Curiosidad, capacidad de asombro. Y eso no lo define la universidad, no lo define la edad. No, de hecho muchos de los mejores profesores ni siquiera son licenciados universitarios ni nada de eso. Tienen curiosidad. Ajá. Curiosidad. La curiosidad constante, creo que la capacidad de hacerse preguntas todo el tiempo y buscar la respuesta, creo que es lo que nos lleva a otro. La filosofía del canto, si lo paras a pensar. La filosofía del canto. Y nos convierte en eternos buscadores, que eso es lo que está bien. Porque buscamos, ayudando a los demás, ayudarnos a nosotros mismos, está bien. Claro. Ahí va. Entonces, nada, como te decía al principio, para mí la voz es un fetiche, es un placer, es un interés. Tal vez en algún momento haré un posgrado dedicado únicamente a la voz, no sé. Tal vez haga todas las certificaciones posibles de todos los mecanismos, no lo sé. Pero de que no voy a perder
la capacidad de asombro y las ganas de seguir aprendiendo, ahí está. Yo te lo digo porque he hecho muchas de esas. Muchas veces es hasta perjudicial en el sentido de... Es conocimiento que luego te obligas a cuestionar, porque muchas de las cosas que se saben en la ciencia de la voz no están actualizadas. Ese es el problema que hay. Todavía hay métodos que siguen hablando de la postura... Me van a cortar los huevos por este vídeo ya. Pero bueno, hablan de la postura mecanicista de la voz. Y para algunas cosas está bien, pero es una postura del siglo XIX. Y es una postura que no puedes decirle a una persona exclusivamente mueve esto, mueve esto, mueve esto y todo funcionará. No se tiene el plano psicológico ni el plano físico actualizado. El neurológico, por ejemplo, la neurología tiene mucho que decir y nunca se ha tenido en cuenta en sí la neurología para explicar muchas cosas. Y es básico explicarlo desde la neurología. Básico. Incluso hay un planteamiento que me llama mucho la atención, que habla desde la técnica Alexander, que al actor siempre se le decía que tenía que tener un ganchito, sí, el cuerpo colgado desde acá, ¿sí? Cuando la técnica Alexander es, a ver, nosotros como seres humanos hay gravedad, y nosotros tenemos un sistema óseo y un sistema muscular. Tenemos además un equilibrio, ese equilibrio está ligado a que no nos vamos a caer, nos podemos desplazar bajo una naturaleza física que es la gravedad. Y de un momento a otro le estamos diciendo, no, es que tienes que cantar de otra forma, como si levitaras. ¡Ey! No entiendo, por ejemplo. Para dar una idea de personas que están muy tensas está bien, pero si lo vuelves estático generas rigidez que tampoco nos interesa. Ese es el problema. Y es perder el contacto con lo que nos rodea constantemente. Claro, se vuelve una abstracción que no creo que sea... Ahí yo estoy más de acuerdo en que el aporte que puede hacer, por ejemplo, el mindfulness, otras técnicas, al canto es mayor de lo que pensamos. Y muchas veces queremos la técnica por la técnica, y la técnica, de lo que me he dado cuenta, yo llevo enseñando desde el 2008. Estamos en el 2020. Me he dado cuenta de que las temporadas que más he enseñado técnica han sido las que peores he sido como profesor. En cuanto he hecho lo que tú precisamente haces, en plan, explora. Y sí, el conocimiento lo tengo, vale, pero no quiero decirte todo, pero no porque yo quiera ser el maestro, sino porque no te conviene. Vamos a explorar y yo seré consciente de mis propios errores. Pero yo lo que quiero es que tengas libertad, porque cantar tiene que ser algo que haga felices a los demás. No te puedes volver en un técnico mecanicista. Si tú no eres capaz de hacer felices a los demás con tu voz, dedícate a otra cosa.